el último pasajero de Tlatelolco. Ignacio estacionó su taxi en la Plaza de las Tres Culturas, una zona de la Ciudad de México que parecía cargar con el peso de todas las historias que habían pasado por allí. Le gustaba esa plaza por la noche, con sus luces amarillas iluminando la mezcla de ruinas aztecas, construcciones coloniales y modernas. Pero en esa madrugada algo se sentía diferente. La ciudad estaba inquieta y el silencio parecía más denso de lo habitual. En la aplicación apareció un nuevo viaje. El pasajero estaba en la misma plaza, esperando cerca del antiguo convento. Ignacio aceptó rápidamente. El cliente parecía fácil y el trayecto hasta Coyoacán era directo. Tan pronto confirmó el viaje, vio a un joven pálido, vestido de manera sencilla, que le hacía señas. El hombre no llevaba equipaje ni pertenencias aparentes, solo una mirada distante que hizo que Ignacio dudara por un segundo. «Buenas noches», saludó Ignacio abriendo la puerta. «Buenas noches», respondió el joven con una voz tranquila, casi apagada. «La dirección está en la aplicación». Ignacio confirmó el trayecto y arrancó el coche. Durante los primeros minutos, el silencio fue interrumpido solo por el ruido del motor y las ruedas pasando por los antiguos adoquines. El joven miraba por la ventana como si estuviera profundamente perdido en sus pensamientos. Había algo en su postura que inquietaba a Ignacio, pero no lograba identificar qué era. ¿Hay algo especial en Coyoacán a esta hora?, intentó Ignacio, tratando de sonar casual. «Siempre hay algo especial en los lugares que cargan memorias», respondió el joven sin apartar la mirada. La respuesta lo tomó por sorpresa. Ignacio volvió su atención a la carretera, intentando ignorar la sensación de que el aire dentro del taxi estaba más frío de lo normal. Coyoacán era un barrio encantador, lleno de historia y cultura, pero también tenía sus sombras, sus historias de fantasmas y secretos que nadie se atrevía a contar en voz alta. A medida que el taxi avanzaba por las calles, el pasajero comenzó a hablar nuevamente, esta vez de manera más personal. «Has conducido por muchos años, ¿verdad? Debes haber visto de todo». Ignacio asintió, encontrando extraño cómo el pasajero parecía interesado en su vida. «Más de lo que me gustaría», respondió, tratando de terminar la conversación. El joven esbozó una leve sonrisa, pero continuó. «También debes haber perdido mucho en el camino. Eso les pasa a quienes pasan la vida huyendo». Ignacio sintió un nudo en el pecho. No entendía cómo, pero esas palabras parecían dirigidas exactamente hacia él. «¿De qué estás hablando?», preguntó, intentando sonar desinteresado, pero fracasando miserablemente. «De tu hija, de la razón por la que ya no se hablan». Ignacio frenó bruscamente en un semáforo en rojo. Su mente daba vueltas. Nunca había mencionado a su hija a nadie, mucho menos a un pasajero. El rostro de la niña apareció en su memoria, sonriente, como era hace años, antes de que él eligiera el trabajo y la rutina por encima de todo. El silencio entre ellos se había vuelto tan grande que al final parecía irreparable. «¿Quién eres tú?», preguntó Ignacio, volteándose para mirar directamente al pasajero.
El joven simplemente mantuvo la misma expresión tranquila, como si ya esperara la pregunta. Estoy aquí para recordarte lo que es importante. Ignacio no pudo responder. La luz del semáforo cambió a verde y arrancó el coche, aún intentando entender lo que estaba sucediendo. Finalmente llegaron a una calle tranquila en Coyoacán, con casas antiguas que parecían dormidas en el tiempo. El pasajero señaló una de ellas, una construcción de apariencia sencilla, pero cargada de un aura casi sobrenatural. «Es aquí», dijo. «Deberías entrar». Ignacio miró la casa. Algo en el lugar lo atraía, pero también lo llenaba de miedo. Cuando volvió la mirada para hablar con el pasajero, el asiento estaba vacío. El joven había desaparecido. Ignacio salió del taxi con pasos vacilantes, incapaz de ignorar la sensación de que alguien lo observaba. La puerta de la casa estaba entreabierta y una luz titilante venía del interior, como si alguien hubiera dejado una vela encendida. No sabía qué lo impulsaba a continuar, pero algo en el fondo de su alma le decía que debía entrar. Al empujar la puerta, encontró un pequeño cuarto iluminado por velas dispuestas sobre un altar improvisado. El altar estaba montado en una mesa sencilla, pero lo que había sobre él paralizó a Ignacio. Una foto de su hija, aún niña, sonriendo como él la recordaba. Al lado de la foto estaban el collar con el dije de estrella y un cuaderno abierto, donde reconoció la caligrafía de su exesposa. Las palabras escritas eran un claro ruego. «Mi querida, perdónalo. Él necesita entender que nunca es tarde para corregir sus errores». Ignacio sintió un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Se acercó lentamente, casi como si temiera profanar aquel espacio sagrado. Al lado del cuaderno, un pequeño papel llamó su atención. Esta vez era un mensaje breve, escrito con una letra diferente. «Regresa antes de que sea tarde». La misma frase que el joven pasajero había dicho antes de desaparecer. Ignacio se sentó frente al altar sintiendo un peso abrumador en el pecho. Durante años había huido de su culpa, de la distancia que había creado entre él y su hija, y ahora era demasiado tarde para decirle lo que realmente sentía. Pero al mirar el altar se dio cuenta de que quizás aún quedaba tiempo para reconciliarse con los vivos. Tal vez con su exesposa o consigo mismo. Dejó el collar de estrella donde lo encontró, como una promesa silenciosa de que nunca más huiría de lo que necesitaba enfrentar. Al salir de la casa, el frío de la madrugada parecía menos intenso, como si una parte de su dolor hubiera sido liberada. Ignacio subió al taxi y arrancó, con la certeza de que ese viaje no fue solo un trabajo, sino un mensaje de la hija que perdió y que, de alguna manera, aún creía en él. Bueno, parece que Ignacio encontró algo más que un simple pasajero en aquella madrugada. Algunos viajes pueden llevar a destinos que no estaban en el mapa o en los planes. Si esta es tu primera vez por aquí, aprovecha para suscribirte al canal y asegurarte de no perderte ninguna de las próximas historias. Deja tu like porque incluso yo necesito saber si te estoy manteniendo intrigado o asustado. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de las historias que vienen. También deja tu like. Al final, es la forma en que descubro si estoy logrando captar tu atención o dejarte sin dormir esta noche. Ahora, cambiemos las calles por la oscuridad silenciosa de un almacén.
El próximo relato nos lleva a un turno nocturno en un lugar donde el pasado aún susurra secretos. ¿Estás listo para entrar conmigo? La vigilia en el almacén del silencio. Era una tarde en Guadalajara cuando Guillermo llegó al almacén ubicado en una zona industrial olvidada, no muy lejos del mercado de San Juan de Dios. El lugar era conocido por los antiguos residentes como El Silencio, un apodo que él descubrió estaba relacionado con los eventos siniestros que marcaron su historia. Décadas atrás, el edificio había sido escenario de rituales oscuros llevados a cabo por un culto misterioso. Sin embargo, el silencio que envolvía el lugar parecía más una advertencia que una ausencia de sonido. Guillermo, un exmilitar que llevaba años viviendo de trabajos temporales, fue contratado para vigilar el lugar durante las noches. El almacén estaba prácticamente vacío, salvo por algunas cajas y equipos antiguos que los propietarios afirmaban ser reliquias de un pasado comercial más próspero. La entrada era discreta, con puertas de hierro oxidado y un letrero descolorido que apenas insinuaba su antigua función. Esa noche, Guillermo comenzó su turno a las 11. Vestido con un abrigo grueso para protegerse del frío que se acumulaba en las noches de invierno, caminó por el vasto espacio del almacén con su linterna en mano. El aire era pesado, como si el lugar guardara secretos antiguos que se negaban a desaparecer. Las paredes altas estaban manchadas de hollín y los vidrios rotos de las ventanas dejaban entrar un viento helado que hacía eco con silbidos aterradores. La primera hora fue tranquila y Guillermo intentó ignorar los rumores que había escuchado sobre el lugar. Los otros guardias que habían trabajado allí renunciaron después de unas pocas noches, alegando que los ruidos y las sombras no eran fruto de la imaginación. Sin embargo, él creía que todo tenía una explicación lógica. Al menos, eso pensaba hasta ese momento. Poco después de la medianoche, Guillermo escuchó el primer sonido. Era sutil, como pasos arrastrados en un pasillo distante. Se detuvo y apuntó la linterna hacia el fondo del galpón, pero la oscuridad parecía devorar la luz. Con el corazón latiendo rápidamente, decidió investigar. A medida que avanzaba, el sonido parecía más cercano, como si algo estuviera siguiendo sus movimientos. Cuando llegó al lugar de donde creía que provenía el ruido, encontró marcas extrañas en el suelo, círculos hechos de cera derretida y símbolos que parecían grabados a la fuerza en el concreto. Guillermo se arrodilló para examinarlos de cerca. No reconocía los símbolos, pero su forma parecía algo deliberado, como si fueran parte de un ritual. No pudo evitar el escalofrío que recorrió su espalda. El viento que entraba por las ventanas ahora traía un sonido bajo, como un susurro. Se giró bruscamente, iluminando con la linterna, pero no había nada allí. Aún así, sentía como si alguien lo estuviera observando. Regresó a la caseta de vigilancia, intentando recomponerse, pero la incomodidad no lo abandonaba. Entonces algo aún más perturbador ocurrió. Las luces parpadeaban de forma irregular y un sonido metálico resonó por todo el almacén, como si una puerta se abriera o cerrara con fuerza. Guillermo salió nuevamente sintiendo el estómago revuelto. Esta vez vio algo que no pudo ignorar. Una sombra humana moviéndose entre las columnas del galpón. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando en el espacio vacío. La figura no respondió, pero se detuvo por un momento, como si lo mirara antes de desaparecer. Guillermo avanzó,
sus pasos cada vez más pesados, hasta que llegó a una pequeña sala que parecía una antigua oficina. Allí encontró algo que lo hizo estremecerse: un altar improvisado. En el centro había velas parcialmente derretidas y alrededor de ellas figuras hechas de pequeños huesos que no pudo identificar de inmediato. En el momento en que tocó una de las velas, una voz resonó, baja y gutural, pronunciando palabras en un idioma que no reconocía. Guillermo dio un paso atrás, pero el aire en la sala parecía más denso, dificultando su respiración. Sintió una presencia detrás de él y se giró rápidamente, pero no había nadie. Entonces, la verdad comenzó a emerger. Los susurros se transformaron en palabras comprensibles. Volviste para terminar lo que empezaste. Guillermo se quedó paralizado. Nunca había estado allí antes, pero algo o alguien parecía creer que sí. De repente, flashes de imágenes pasaron por su mente. Personas reunidas en círculo, cantando en un tono siniestro, velas iluminando rostros enmascarados. Vio sangre corriendo por el suelo y gritos ahogados por cánticos. Cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta de que estaba de rodillas frente al altar. Todas las velas estaban encendidas, aunque él no las había tocado. La figura de la sombra ahora estaba frente a él, alta y encapuchada, sin rostro, pero con un aura que exudaba poder e ira. No puedes escapar. El ciclo debe completarse. Guillermo intentó levantarse, pero parecía estar pegado al suelo. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo le estuvieran arrancando desde dentro. La figura comenzó a acercarse y el ambiente a su alrededor parecía desmoronarse en sombras y cenizas. «¡No soy quien buscas!», gritó, con la voz llena de desesperación. La figura se detuvo. Por un instante todo quedó en silencio. Entonces se inclinó hacia él y susurró: «Todos son culpables hasta que demuestren lo contrario». Con un chasquido, las luces del almacén se apagaron por completo. Cuando Guillermo abrió los ojos nuevamente, estaba en el suelo, solo. El altar había desaparecido y el almacén parecía vacío, como si nada hubiera pasado, pero él sabía que no era verdad. Al regresar a la caseta de vigilancia, encontró un papel amarillento sobre la mesa. Había solo una frase escrita: «El ciclo continúa». Guillermo no esperó para averiguar más. Dejó el almacén esa misma noche y nunca volvió. Días después, los dueños del edificio informaron que el guardia había desaparecido, pero nadie investigó demasiado. Al fin y al cabo, todos sabían que el silencio no perdonaba a quienes osaban interrumpir su paz. ¿Escuchaste eso? Parece que el silencio en el almacén escondía mucho más que polvo. A veces, los ecos del pasado no quieren ser olvidados. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en ese lugar? Cuéntamelo en los comentarios. El próximo relato nos lleva a la Sierra Negra, donde el camino desafía la realidad. Sigamos juntos si tienes el valor. El camino sin fin. El coche avanzaba por la carretera desierta de la Sierra Negra, iluminada únicamente por los faros. La luna estaba cubierta, dejando el ambiente sombrío e inquietante. Sofía sujetaba el volante con fuerza, mientras su esposo, Luis, miraba por la ventana, aparentemente absorto en sus propios pensamientos. En el asiento trasero, Mateo, el hermano menor de Sofía, hojeaba una revista vieja que había encontrado en una gasolinera horas antes.
Pudiste haber salido más temprano de casa, dijo Luis, rompiendo el silencio. Ahora estamos retrasados. Sofía puso los ojos en blanco tratando de mantener la calma. No soy la única que tiene responsabilidades, Luis. Y además, no fui yo quien insistió en pasar por aquí. Mateo bufó desde el asiento trasero. Por favor, ¿pueden parar los dos? Ya es bastante malo estar perdidos en este fin del mundo. La tensión en el coche era palpable. El matrimonio al que iban era de un primo lejano, y la idea de Sofía de llevar a Mateo parecía ahora un error. La carretera serpenteaba entre las montañas, pero se sentía más larga de lo que debería. Después de casi una hora conduciendo sin ver señales de civilización, Sofía comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Luis, ¿no crees que ya deberíamos haber llegado?, preguntó, echándole una mirada rápida. Por supuesto que sí. Luis sacó su celular, pero la pantalla solo mostraba sin señal. Nada de GPS. Perfecto. Mateo, distraído por la monotonía, miró por la ventana y frunció el ceño. Creo que ya pasamos por aquí antes. Sofía prestó atención a las palabras de su hermano. La carretera se veía igual, pero no solo era eso. El mismo árbol caído estaba en el arcén, las mismas marcas de neumáticos en el asfalto. Su estómago se revolvió cuando, después de unos minutos, pasaron por un cartel oxidado que ya habían visto antes. No puede ser, murmuró. Mientras tanto, Mateo comenzó a observar los árboles con más atención. Tiró del brazo de Sofía, lo que la hizo frenar bruscamente. «Miren los árboles», dijo, con la voz llena de urgencia. Luis y Sofía miraron por la ventana. Al principio parecían solo sombras comunes creadas por las ramas torcidas. Pero, a medida que los faros las iluminaban, empezaron a aparecer rostros, contornos deformados y expresiones de agonía, como si los árboles observaran el coche en silencio. Sigamos. Esto es solo nuestra imaginación, dijo Luis, tratando de sonar racional, pero su voz temblaba. Sofía aceleró, pero su nerviosismo era evidente. La radio del coche se encendió sola, soltando un ruido estático fuerte que los hizo sobresaltarse. Luis intentó apagarla, pero el botón no respondía. Entre el sonido estático, una voz grave y distorsionada comenzó a hablar, pero las palabras no tenían sentido, como si fueran de un idioma antiguo. «Esto no está pasando», susurró Sofía, pero sabía que no era una pesadilla. Mateo, en el asiento trasero, comenzó a comportarse de manera extraña. Estaba inquieto, mirando a su alrededor como si estuviera viendo algo que los demás no podían. «Están afuera. Están esperando por nosotros», murmuró. «¿Qué estás esperando?», gritó Luis, girándose hacia el chico. Mateo no respondió. Solo abrió la puerta del coche y corrió hacia la oscuridad. «Mateo», gritó Sofía, deteniendo el coche de golpe. Ella y Luis salieron. La linterna del celular apenas iluminaba los alrededores. El bosque alrededor parecía más vivo ahora. Las sombras de los árboles parecían moverse ligeramente al compás del viento. Llamaron a Mateo, pero solo el silencio respondió. De repente Luis señaló un punto más adelante en la carretera. Mateo estaba parado mirando hacia la oscuridad. Murmuraba algo incomprensible, como si estuviera hablando con alguien invisible. «Mateo, ven aquí». Sofía corrió hacia él, pero cuando llegó cerca vio su rostro.
Sus ojos estaban vidriosos, sin expresión, como si no la reconociera. Luis se acercó e intentó jalarlo, pero Mateo se resistió. «Me mostraron lo que hay más allá», susurró el chico antes de mirar directamente a Sofía. «Nunca debiste haber tomado este camino». El aire a su alrededor se volvió pesado, como si estuviera siendo absorbido. La carretera comenzó a cambiar frente a ellos. El asfalto se retorció, transformándose en una espiral que parecía descender hacia un vacío infinito. Sofía sostuvo a Luis, sintiendo cómo algo la arrastraba hacia el centro de la espiral. «Luis, ¿qué está pasando?», gritó, pero su voz parecía perderse en el aire. Mateo dio unos pasos hacia adelante, deteniéndose al borde de la espiral. Miró hacia atrás una última vez, sus ojos brillando con una luz tenue. Ellos se alimentan de esto, de lo que sentimos, de lo que hacemos entre nosotros. Sonrió levemente, pero su expresión era inquietante. Y ahora ustedes son parte de esto. Con esas palabras, cayó en la espiral y desapareció. Sofía intentó jalar a Luis de vuelta hacia el coche, pero las fuerzas invisibles a su alrededor eran cada vez más fuertes. Los árboles parecían inclinarse hacia adelante, como si quisieran tocar la carretera. La voz que venía de la radio ahora resonaba en el aire, repitiendo las mismas palabras incomprensibles. De repente, Sofía sintió cómo el suelo cedía bajo sus pies. Ella y Luis fueron arrastrados hacia el interior de la espiral, el mundo a su alrededor desintegrándose en fragmentos de luz y sombra. Cuando abrieron los ojos de nuevo, estaban de vuelta en el coche, que parecía intacto, detenido en medio de la carretera. «¿Qué pasó?», preguntó Luis mirando a Sofía, con la voz cargada de pánico. «Mateo, él», comenzó Sofía, pero al voltear hacia el asiento trasero, se dio cuenta de que estaba vacío. Un silencio aplastante llenó el coche. Luis aceleró, tratando de alejar la sensación de que algo los seguía, pero después de algunos kilómetros, ambos se dieron cuenta de que no podían seguir fingiendo. Mateo había desaparecido. Sofía insistió en que se detuvieran en la próxima aldea. Cuando llegaron a un pequeño pueblo cerca de la Sierra Negra, bajaron del coche tropezando, visiblemente conmocionados. Buscaron ayuda en una comisaría local, explicando entre lágrimas cómo Mateo había desaparecido de forma inexplicable. Los policías los escucharon con atención, pero los detalles de la historia, árboles con rostros, voces en la radio y una carretera que parecía retorcerse, generaron expresiones de escepticismo. Aún así, organizaron una búsqueda en la zona. Patrullas fueron enviadas de vuelta a la carretera, con linternas recorriendo los alrededores, pero no había rastro de Mateo, ni en el asfalto, ni en el bosque cercano. Después de horas de búsqueda infructuosa, un policía mayor se acercó a Sofía y Luis. «Esta carretera tiene una fama antigua, ¿saben?», dijo, con una mirada cautelosa. «La gente que pasa por aquí habla de cosas que no deberían existir. No son los primeros en vivir algo así». Otro policía lo interrumpió con un gesto impaciente. «Eso no ayuda en nada, Alejandro. Están muy afectados». Pero Sofía y Luis notaron que el viejo hablaba en serio. Algo en esa carretera iba más allá de cualquier explicación lógica. Cuando regresaron al coche, un detalle hizo que la sangre de Sofía se helara.
La carrocería estaba rayada. Largos cortes profundos recorrían las puertas, como si unas garras gigantes hubieran intentado abrir el vehículo. «Esto no estaba aquí antes», murmuró Luis, pasando los dedos por las marcas. Sofía sintió un nudo en la garganta. Como si no fuera suficiente, la radio del coche, que había sido apagada, volvió a emitir estática mientras voces bajas e indistintas resonaban entre los ruidos. Parecían murmullos, pero Sofía logró distinguir una frase. «Ustedes cruzaron». Apagó la radio nuevamente, pero el sonido persistió por unos segundos antes de desaparecer. Luis la miró, pero no dijo nada. Ambos estaban exhaustos y las palabras no ayudarían a explicar lo inexplicable. Días después, la policía clasificó el caso como desaparición sin explicación. La carretera fue investigada una vez más, pero no se encontró evidencia alguna. La culpa por la desaparición de Mateo pesaba sobre Sofía y Luis, pero sabían, en el fondo, que la verdad jamás sería entendida por los demás. Cuando dejaron la Sierra Negra, el vacío en el asiento trasero era insoportable. El silencio entre ellos no era solo de tristeza, sino de miedo. Algo los acompañaría para siempre. No solo la culpa, sino la certeza de que esa noche habían cruzado un límite que no debió ser traspasado. Algunas carreteras son más que simples caminos. Nos llevan a lugares donde no deberíamos estar y quizá nunca nos dejen partir. ¿Cuál de las historias de hoy te impactó más? Deja tu like para que sepas si voy por el camino correcto. Y si quieres más, haz clic en el video que aparece en la pantalla. Ahí exploramos un relato sobre influenciadores que cruzaron límites peligrosos y pagaron el precio por ello. No querrás perdértelo.